Mongolia parece un sitio tranquilo para viajar en moto. En realidad, difiere bastante de esta idea. Buah, aquí hay pista de patinaje. Miquel va directo a ver si pasa. ¡Oh! ¡Pata! ¡Pumba! Pues se queda clavado también. Aquí, liada padre. Tenemos que recordar que estamos yendo por el medio de la nada. Vayamos a ver ahora con detalle lo que hacemos en estas situaciones. Buah, es un continuo escoger por dónde pasar. Uf. Es desde arriba de estos cerros que uno se da cuenta por los sitios que va a conducir durante las próximas horas y que este va a ser un día duro y largo. Porque hay que tener en cuenta que estamos en medio de la nada, más o menos unos 300 kilómetros a la redonda nuestro. No creo que hubieran más de 4 o 5 pueblos, aldeas que llegaran a los 4.000 habitantes. Es decir, estamos yendo por el medio de la naturaleza sin nada cerca de nosotros. Me voy a desplazar. Fuera. Bueno. Muchos botes por aquí. Que por fuera está haciendo una cruz. Que esto es lo que antes, o no, es que igual esto no resbala tanto. Venga, gato. Si nos caemos, nos caemos. Y aquí, en nada, llega nuestro segundo gran obstáculo de barro, que quizás yo me tomé demasiado a la ligera por lo fácil que pasamos el anterior. Pero desde luego fue uno de los puntos del viaje en los que más atrapados nos quedamos con el barro. Venga, Juli, tira, no te quedes atrapado aquí. Aunque sea como en el otro, con los pies, pero tira, no te quedes parado ahí. Sigue. Miquel, que me sigue por atrás con todas las ganas del mundo, pero yo me he quedado atrapado ya. Miquel va directo a ver si pasa. ¡Oh! ¡Pata! ¡Pumba! Pues se queda clavado también. Aquí, liada padre. Y ahora vamos a ver la paciencia que hay que tener para conseguir salir de estas situaciones en medio de la naturaleza. Venga, Juli, que no se diga que no lo pones todo para sacar la moto. Fijaros ya tan solo lo que cuesta tirar la moto al suelo. Y eso quiere decir lo pegajoso que es el barro de las montañas. Fijaros cómo los caballos salvajes se van acercando. Desde luego, vaya postal, qué mejor sitio donde quedarse tirado.
¡José! Poca caña, poca. Fijaros aquí cómo debe ser este barro, como para que se me hunda una pierna hasta la rodilla y la otra se me quede fuera. Si se hunde así con mi peso, imaginaros la moto que pesa 3 o 4 veces más que yo. Venga, vuelta a empezar. Paciencia. Hay que intentarlo y volverlo a intentar, porque lo que está claro es que no nos podíamos quedar ahí en medio del resto de nuestra existencia. Porque lo que estaba claro es que era muy, pero que muy difícil de que alguien nos viniera a rescatar aquí. Estábamos ya muy perdidos en medio de la nada. ¿Quién dice que el número 13 no da buena suerte? La ventaja de ir con nosotros es que ya sabemos los caminos para evitar estos petates. A ver, dejadme que os ponga un poco en situación. Al salir de la cabaña nos dijeron que recto no podíamos tirar, que había una mina y que teníamos que tirar a la derecha o a la izquierda. Decidimos tirar a la derecha porque vimos que el camino que de la derecha luego se unía con el track. Lo cogimos y resultó que también al cabo de un buen rato nos prohibieron pasar porque era directamente la mina, así que tuvimos que volver para atrás. Intentamos tirar recto por el camino que era el del track, pero era la mina también nos prohibieron pasar, así que solo nos quedaba tirar por la izquierda. Y por la izquierda, siempre que se lo ponías al GPS para llegar a coger el track, siempre nos mandaba muy lejos por carreteritas estas que hay típicas por Mongolia, que están mejor que las otras, pero no son precisamente las que buscamos nosotros. Así que lo que tuve que ir haciendo es ir marcando puntos a lo largo del track que decidimos coger para poder llegar otra vez al track original. Pero ya veréis que las cosas se iban a complicar mucho. Salimos lloviendo de ahí y poco a poco empezaba a nevar mucho. El problema aquí era que como estábamos comprobando los tracks que teníamos para el viaje fuera de temporada, estaba empezando el invierno,
Por lo tanto, si nos quedábamos aquí, que ya empezaba a nevar, cabía la posibilidad de que nos quedáramos aislados el resto del invierno, ya que cuando nieva en Mongolia, nieva de verdad. Lo que nos quedaba afrontar ahora, aparte evidentemente de la nevada, era una bajada muy pronunciada que, como siempre, la cámara no acaba de captar bien, con mucho barro, charcos, surcos, nieve, pero eso sí, un paisaje precioso ahí perdidos entre los árboles llenos de nieve. Bueno, pero mira cómo estaba, no era una bajada nada fácil. De hecho, ahora cuando hemos vuelto este verano, que era con buen tiempo y todo tranquilito, igualmente al hacer la bajada decías, ostras, no estuvo nada mal esta bajada, hacerla en las condiciones que la hicimos. Una buena retención de motor, no tomar el freno de adelante, ir bajando y bajando. Realmente las vistas eran espectaculares. La situación en sí tenía un cierto aire de romanticismo, al menos para los moteros. Lo que yo siempre digo, ¿no? En estas situaciones lo que más vale es sonreír y disfrutar la hazaña, ya que cuando vuelves normalmente lo que explica son más estas cosas, no si el hotel era más o menos bonito o cualquier otra tontería. Al final lo que explicas son esas aventuras. ¡Ale, hop! Y mirar al final cómo se puso de nieve. Por fin he conseguido que la cámara de delante funcione, así que por fin tenemos esta cámara. Las aventuras que corremos en Travel Mere para organizar vuestros viajes. Esto es demasiado, la borrasca esta no debería estar aquí. Pero es que si nos quedábamos a descansar, lo que os he dicho antes. Allí había un camino a la derecha. Yo no lo he visto. ¿Has visto un camino ahí? ¡Buah! Pues sí, como os habíais imaginado, pues por nieve, como digo aquí, lo tapaba todo, incluso el camino, costaba ver por dónde era el camino, así que había que seguir el track de forma muy rigurosa. ¡Marchas altas! Si os fijáis, se ve como un camino a la derecha y otro aquí a la izquierda. ¿Cuál de los dos? Normalmente no hay problema, tiras por uno y si no te pasas al otro por aquí. Si es el otro tienes que pasar por el medio de ese campo otra vez, que no sabes mucho lo que hay en medio. Bueno, no resbala mucho, la verdad sea dicha. Eso ha sido una piedra. ¿Veis? Por ejemplo eso, una piedra no la ves porque está cubierta por nieve y te puedes pegar un buen resbalón, y una caída aquí, hacerse daño aquí, y va a ser un problema de proporciones difíciles. Para arriba. ¡Ole! Pues más nos valía poder descansar bien, porque al día siguiente nos íbamos a encontrar los 30 kilómetros más técnicos de todo el recorrido. Iba a ser duro. Tenemos que recordar que estamos yendo por el medio de la nada. Ya veréis como durante muchos kilómetros y días no nos vamos a encontrar con nadie. Evidentemente ya no digamos ni con un coche ni con ningún tipo de vehículo. Pues aquí me parece que empieza un poco el petate de los ríos. Pero el terreno y el camino no nos lo iban a poner nada fácil, la verdad. Para bajadita.
cuerpo para atrás. La verdad es que este es uno de los momentos que más se me quedó grabado de todo el viaje que hicimos, aunque la cámara no nos lo enseñó muy bien. La entrada aquí en este bosquecito, con esta bajada más o menos pronunciada, y luego como poco se iba abriendo y te encontrabas con toda la valle y te dejaba ver cómo estábamos rodeados absolutamente por naturaleza. Fue una sensación increíble de lo grande que es eso, la cantidad de naturaleza que hay y lo pequeñitos que somos nosotros. ¡Buah! Ya sé que os lo repito bastante, pero es para que nos hagamos un poco conciencia de dónde estamos. De aquí, donde estamos ahora, el sitio núcleo urbano poblado más cercano que tenemos, es el que salimos en el episodio 14. La ciudad esa se encuentra, mira, si hacemos cuentas, eran unos 30 kilómetros hasta las Hot Springs, y de las Hot Springs aquí mínimo llevamos 60-70 kilómetros. Eso hace unos 110 kilómetros. El núcleo poblado urbano más cercano que tenemos está a unos 110 kilómetros. Qué barbaridad la cantidad de caballos que hay. Se deben vender caballos a punta pala. Poco nos esperábamos en ese momento. Venga, después de hacer la subida que después de la acabamos de hacer, subidita. la podéis ver en el episodio 25, que nos esperaba una subida que iba a ser mucho peor, más difícil, complicada, y si la anterior había sido con barro, este iba a tocar con piedras, muchas piedras. Y una pendiente media de 26 grados quiere decir que habrá trozos con una pendiente menor, pero también trozos con una pendiente mayor, es decir, de 30 y pico grados, que no está nada mal ya. Subida con este barro arcilloso yo tendía a resbalar muchísimo hacia la derecha, hacia donde hay la pendiente, y justo ahí había como una rodera y yo intentaba por todos mis medios no acabar viendo en la rodera esta, ya que eso me hubiera limitado los movimientos por ahí, que resbalaba tanto, y esos resbalones me iban a poder costar una caída. ¡Buah! Esta sí ha caído de poco. ¡Guau! Salvada, he caído de poquísimo. Está levantada de tierra. ¡Oh, cómo durea! Bien, bien ahí. Voy a tirar por aquí. Descarado. Suerte que existe el caminito de piedra alternativa a la vía principal. Yo no podía. Y aquí os aseguro que la subida era muy pronunciada.
encontrábamos en los sitios planos y de las estepas, como este trozo, que duró unos 20-30 kilómetros así, con mucha piedra. Mirad aquí como ya van apareciendo las rocas, ¿eh? Esto había sido durante toda la subida así con mucha roca. La verdad es que no grabamos nada, no sé, no te paras a pensar cuando estás mirando las rutas, vas mirando así posibles caminos y me distraigo y no pienso en grabar. Así que sobre la subida no hay, pero veis un poco la bajada, que era más o menos lo mismo. Toda esta cantidad de rocas. Quizás en el otro era una subida más lenta, pero la cantidad de rocas por ahí. Venga, Pedregal. Yo prefiero Pedregal que Barro. Vaya gustazo conducir por aquí. Toma, Pedregal. Y con este tipo de sitios yo creo que deberíamos cambiar la música, ¿no? Venga, metamos de caña. Ya, a ver. Esto es más acorde con el tipo de conducción que estamos llevando por aquí, ¿no?